El primer trabajo, el león de Nemea. El primer desafío impuesto por Euristeo no fue elegido al azar. El rey deseaba una tarea que pareciera sencilla a primera vista, pero que en la práctica fuera una verdadera sentencia de muerte. Por ello, ordenó a Hércules exterminar a una criatura que aterrorizaba a toda la región de la Argólide, el temible león de Nemea. No se trataba de un animal común. Se decía que el león era hijo del monstruoso Tifón, una de las criaturas más temidas de la mitología griega. Su tamaño era colosal, su fuerza descomunal, según los rumores que corrían entre los campesinos. Su piel era invulnerable a espadas, lanzas y flechas. Muchos guerreros habían intentado derrotarlo, ninguno había regresado con vida. La bestia habitaba en los bosques cercanos a la ciudad de Nemea, donde atacaba rebaños y devoraba hombres. Con el paso del tiempo, desarrolló un gusto por la carne humana, volviéndose aún más agresiva y despiadada. El terror era tan grande que pueblos enteros habían sido abandonados. Para Euristeo, aquella misión resolvería dos problemas al mismo tiempo. Liberaría a la región de un monstruo y, sobre todo, se desharía de Hércules. Armado con su arco, sus flechas y su poderosa clava de madera, el héroe partió solo hacia los bosques de Nemea. Durante varios días siguió rastros, encontró huesos esparcidos por el suelo y cráneos humanos parcialmente devorados, señales claras de la brutalidad de la criatura, hasta que finalmente halló la guarida del monstruo. La cueva del león era oscura, profunda y desprendía un olor constante a muerte. Desde su interior se escuchaba la respiración pesada de la bestia. Hércules entró con cautela, manteniendo todos sus sentidos alerta. Frente a él, recostado sobre una gran roca, el león observaba al intruso con una mirada cargada de furia. Sin dudarlo, Hércules disparó una flecha directamente a la cabeza de la criatura. Entonces ocurrió lo imposible. La flecha rebotó contra la piel del león y cayó al suelo sin causarle menor daño. El monstruo lanzó un rugido tan poderoso que resonó por toda la cueva, haciendo temblar las paredes. En un salto feroz, la bestia se lanzó al ataque. Hércules avanzó con su clava y descargó un golpe devastador contra la cabeza del animal. El impacto habría aplastado a cualquier otro ser vivo. Pero el león de Nemea permaneció completamente ileso. Fue en ese instante cuando Hércules comprendió la verdad. Las armas no funcionarían. El combate se transformó entonces en una lucha cuerpo a cuerpo, algo raramente visto entre hombres y monstruos. El león hundió sus garras en el cuerpo del héroe, desgarrando su piel y provocándole un dolor insoportable. Aún así, Hércules no retrocedió. Usando su fuerza divina, sujetó a la criatura, rodeó su cuello con los brazos e inició un estrangulamiento brutal. La lucha fue intensa y prolongada. El león se debatía con violencia, intentando liberarse, pero poco a poco, su fuerza comenzó a desaparecer. Incapaz de resistir el poder del hijo de Zeus, el león de Nemea finalmente sucumbió y cayó sin vida sobre el suelo de la cueva. Victorioso, Hércules intentó despellejar al animal con sus propias armas, y fracasó. La piel seguía siendo impenetrable. Fue entonces cuando el héroe tuvo una idea ingeniosa: usar las propias garras del león para arrancarle la piel. Así logró desprender el cuero invulnerable y comenzó a usarlo como armadura, mientras que la cabeza del león se convirtió en su casco. Cubierto con la piel de la bestia, Hércules regresó a Micenas. Cuando Euristeo vio al héroe acercarse, vistiendo el cuero del monstruo que creía invencible, fue dominado por un terror absoluto. Temblando de miedo, el rey se escondió dentro de un enorme tonel de bronce y ordenó que Hércules jamás volviera a entrar en la ciudad portando armas. De esta manera, el primer trabajo fue completado. Lo que debía ser el fin de Hércules se transformó en el nacimiento de su leyenda. A partir de ese día, el nombre del héroe comenzó a resonar por toda Grecia, no solo como un servidor del rey, sino como el hombre que derrotó a una criatura considerada imposible de vencer. Y Euristeo comprendió, demasiado tarde, que había dado inicio a algo que ya no podía controlar. El segundo trabajo, la hidra de Lerna. La derrota del león de Nemea no trajo tranquilidad al rey Euristeo. Por el contrario, la victoria de Hércules sembró el miedo dentro del palacio de Micenas. Aquello que debía ser una ejecución disfrazada se había transformado en gloria. El héroe ahora era visto por el pueblo como una fuerza imparable, y eso hacía que Euristeo se sintiera cada vez más inseguro en su trono. Decidido a no cometer el mismo error nuevamente, el rey eligió con mayor cuidado el siguiente desafío. Esta vez, Hércules no enfrentaría solo a una criatura fuerte, sino a un monstruo que desafiaba la propia lógica de la muerte, la hidra de Lerna. La hidra habitaba el pantano de Lerna, un lugar considerado maldito.
Las aguas eran pestilentes, el aire pesado y venenoso, y muy pocos se atrevían a acercarse a esa región. Según las leyendas, la criatura era hija de Tifón y Equidna, los mismos progenitores de muchos de los monstruos más terribles de la mitología griega. La Hidra poseía varias cabezas de serpiente, y cada una de ellas era capaz de matar con una sola mordida. Pero su verdadero terror residía en su habilidad sobrenatural. Cada vez que una cabeza era cortada, dos nuevas nacían en su lugar. Además, una de sus cabezas era inmortal, incapaz de ser destruida. Consciente de la magnitud de la amenaza, Hércules partió hacia Lerna acompañado de su fiel sobrino Iolao, su escudero y compañero inseparable. En el camino, atravesaron aldeas devastadas por la criatura. Un sobreviviente, dominado por el miedo, le señaló el camino hasta la guarida de la bestia. El pantano de Lerna parecía un reino de la muerte. El suelo cedía bajo los pies, vapores tóxicos se elevaban desde las aguas oscuras y el silencio solo era interrumpido por sonidos lejanos e inquietantes. En el centro de aquel entorno siniestro se encontraba la cueva de la Hidra. Para obligar al monstruo a salir, Hércules tuvo una idea audaz. Disparó flechas incendiarias hacia el interior de la guarida. El fuego iluminó la oscuridad y, enfurecida, la Hidra emergió, exhibiendo sus cabezas hiceantes, listas para atacar. La batalla fue brutal. Con su clava, Hércules aplastó una de las cabezas del monstruo, solo para ver cómo dos nuevas surgían en el mismo lugar. Atacó de nuevo, y el resultado fue el mismo. Con cada golpe, la Hidra parecía volverse más poderosa. El héroe comprendió que, si continuaba de esa manera, terminaría derrotado por su propio esfuerzo. Fue entonces cuando Iolao intervino. Al observar el patrón de la criatura, Iolao gritó para que Hércules dejara de atacar a ciegas. Se le ocurrió una idea simple, pero brillante: cauterizar los cuellos en el momento en que las cabezas fueran destruidas. Usando una antorcha encendida, Iolao quemaba las heridas, impidiendo que nuevas cabezas volvieran a crecer. Trabajando en perfecta sincronía, Hércules y Iolao comenzaron a cambiar el curso del combate. Una por una, las cabezas de la Hidra fueron siendo derrotadas, sin posibilidad de regeneración. Al ver al héroe cerca de la victoria, la diosa Hera intervino una vez más. En un intento desesperado por ayudar al monstruo, envió cangrejos gigantes para atacar a Hércules por la espalda. Por un breve instante, el héroe se distrajo, pero rápidamente aplastó a las criaturas bajo sus pies. Solo quedaba la cabeza inmortal de la Hidra. Hércules la decapitó con un golpe preciso, pero ésta continuó viva, siseando de odio. Incapaz de destruirla, el héroe cavó un profundo agujero, arrojó la cabeza en su interior y la sepultó bajo una enorme roca, aprisionándola para siempre. La Hidra había sido derrotada. Antes de partir, Hércules realizó un último gesto decisivo. Sabiendo que la sangre de la criatura era extremadamente venenosa, bañó sus flechas en el líquido tóxico. A partir de ese momento, el héroe poseía una nueva arma mortal, capaz de derribar incluso a los enemigos más poderosos. Como acto final, Hera decidió honrar a los cangrejos que habían luchado en su nombre, transformándolos en la constelación de Cáncer, visible en el cielo hasta el día de hoy. Hércules regresó a Micenas una vez más victorioso. Lo que debía ser un trabajo imposible fue superado no solo por la fuerza, sino también por la inteligencia y la cooperación. El segundo trabajo demostró algo fundamental. Hércules no era únicamente el más fuerte de los héroes, sino también alguien capaz de aprender, adaptarse y vencer desafíos que parecían insuperables. Y para Euristeo, quedaba cada vez más claro que destruir a Hércules sería mucho más difícil de lo que jamás había imaginado. El tercer trabajo, la Cierva de Serinia. Tras la derrota de la Hidra de Lerna, el nombre de Hércules ya resonaba por toda Grecia como el de un héroe imposible de detener. Cada criatura vencida lo hacía más grande a los ojos del pueblo, y más temido por Euristeo. El rey comprendió que enfrentarlo únicamente con monstruos tal vez no sería suficiente. Se necesitaba un desafío distinto, algo que no pudiera resolverse solo con fuerza bruta. Fue entonces cuando Euristeo impuso el tercer trabajo. Hércules debía capturar con vida a la legendaria Cierva de Serinia y llevarla hasta Micenas. A simple vista, la tarea parecía menos peligrosa que las anteriores, pero ocultaba una dificultad aún mayor. Fracasar significaría enfrentar directamente la ira de los dioses. La Cierva de Serinia no era un animal común. Era una criatura sagrada, de belleza incomparable, con cuernos de oro resplandeciente y pezuñas de bronce. Según la tradición,
Era una de las 5 siervas sagradas criadas por la diosa Artemisa, señora de los bosques, de la caza y de los animales salvajes. 4 de ellas tiraban el carro de la diosa. Solo una vagaba libre por los bosques de Grecia, y esa era la que Hércules debía capturar. El héroe sabía que herir o matar al animal sería un sacrilegio imperdonable. Aún así, rechazar el trabajo no era una opción. Así comenzó una larga persecución que pondría a prueba no su fuerza, sino su paciencia, su resistencia y su autocontrol. Durante más de un año, Hércules siguió el rastro de la sierva a través de montañas, valles y bosques densos. La criatura era veloz como el viento y parecía estar siempre un paso adelante. El héroe cruzó Tracia, Tesalia y regiones remotas de Grecia, enfrentando frío, hambre y agotamiento, todo sin perderla completamente de vista. Con el paso del tiempo, la persecución se transformó en un ritual silencioso. Hércules no perseguía a la sierva con furia, sino con respeto. Sabía que estaba tratando con algo sagrado y que cualquier exceso sería castigado por los dioses. Finalmente, cuando la sierva comenzó a mostrar señales de cansancio, Hércules vio su oportunidad. Con extrema precisión, disparó una flecha que rozó levemente una de las patas del animal, sin causarle heridas graves. Incapaz de seguir huyendo, la sierva cayó y fue contenida con delicadeza por el héroe. Pero en ese instante, el bosque pareció guardar silencio. Ante Hércules apareció Artemisa, acompañada de su hermano Apolo. La diosa, llena de ira, exigió saber por qué el hijo de Zeus atrevía a capturar a una de sus criaturas sagradas. Consciente del peligro, Hércules no intentó justificarse con arrogancia ni con fuerza. Con humildad, explicó que actuaba por orden del oráculo de Delfos, al servicio del rey Euristeo, y juró que presentaría a la sierva ante el rey y la liberaría de inmediato. La sinceridad y el respeto del héroe conmovieron a la diosa. Artemisa comprendió que Hércules no buscaba deshonrarla, sino cumplir un destino impuesto. Así, le permitió continuar su camino, con la condición de que la sierva no sufriera ningún daño adicional. Hércules llevó a la sierva de Serinia hasta Micenas, cumpliendo fielmente su promesa. Al presentarla ante Euristeo, el rey intentó mantener al animal bajo su control. Pero en el instante en que Hércules la soltó, la sierva desapareció entre los bosques, regresando al cuidado de Artemisa. El tercer trabajo había sido completado. A diferencia de los anteriores, este desafío enseñó una lección esencial. No toda victoria requiere violencia. Hércules demostró que era capaz de dominar no solo a los monstruos, sino también sus propios impulsos. La fuerza, en ese momento, significaba contención. El valor, respeto hacia los dioses. Y Euristeo comprendió, con creciente frustración, que Hércules comenzaba a convertirse en algo aún más peligroso que un guerrero invencible, un héroe completo. El cuarto trabajo, el jabalí de Erimanto. Con cada nuevo éxito de Hércules, la esperanza de Euristeo se debilitaba. El rey ya no veía los trabajos como un castigo, sino como un espectáculo humillante, en el que el héroe regresaba siempre más admirado por el pueblo. Aún así, Euristeo persistía. Si los monstruos no eran suficientes, entonces enviaría a Hércules contra la propia furia de la naturaleza. Así nació el cuarto trabajo. Hércules debía capturar con vida al terrible jabalí de Erimanto, una criatura gigantesca que devastaba pueblos enteros en las heladas laderas del monte Erimanto. El animal destruía cosechas, mataba rebaños y atacaba a todo hombre que se atreviera a cruzar su territorio. Muchos cazadores habían intentado acabar con él, ninguno había regresado. A diferencia de otros desafíos, este exigía algo poco común: el monstruo no debía ser asesinado. Euristeo quería verlo vivo, encadenado y llevado hasta Micenas, convencido de que eso finalmente pondría a Hércules en un peligro extremo. En el camino hacia el monte Erimanto, Hércules decidió visitar a un viejo amigo, el centauro Folo, conocido por su hospitalidad y sabiduría. Folo recibió al héroe con alegría y le ofreció refugio. Durante la comida, Hércules pidió vino, y Folo dudó. Aquel barril era sagrado y pertenecía a todos los centauros. Aún así, el vino fue abierto. Su aroma se esparció por los valles, atrayendo a otros centauros, que llegaron enfurecidos, creyendo que el vino había sido robado. Lo que comenzó como un encuentro pacífico se transformó rápidamente en una batalla caótica. Hércules, en legítima defensa, utilizó sus flechas envenenadas con la sangre de la hidra. Los centauros huyeron, pero la tragedia se consumó cuando Quirón, el más sabio y bondadoso entre ellos, fue alcanzado accidentalmente por una flecha. Aunque inmortal,
Quirón comenzó a sufrir dolores insoportables. Incapaz de morir, suplicó a los dioses por alivio. Más tarde, Zeus le permitiría renunciar a su inmortalidad, transformándolo en una constelación. Devastado por lo ocurrido, Hércules continuó su viaje cargando con una culpa más en su largo camino de redención. Al llegar al monte Erimanto, encontró un escenario hostil. Las laderas eran escarpadas, cubiertas por una espesa nieve, y el viento cortaba como cuchillas. Allí, oculto entre cuevas y bosques congelados, se encontraba el jabalí. Hércules no atacó de inmediato. Usando la inteligencia en lugar de la fuerza bruta, el héroe comenzó a gritar y provocar a la criatura, obligándola a correr montaña arriba. El jabalí, enfurecido, persiguió a Hércules hasta las zonas más altas, donde la nieve era profunda y dificultaba sus movimientos. Agotado y atrapado en la nieve, el monstruo finalmente perdió su ventaja. En ese momento, Hércules se lanzó sobre el jabalí, lo ató con cadenas reforzadas y dominó a la criatura sin necesidad de matarla. Lo que parecía imposible fue logrado mediante estrategia, paciencia y control del entorno. Cargando al jabalí con vida, Hércules regresó a Micenas. Al ver a la criatura sometida, Euristeo fue dominado por el pánico. Según las leyendas, el rey se escondió dentro de una enorme vasija de bronce, incapaz de enfrentar a Hércules cara a cara. La escena, casi cómica, contrastaba con la imponencia del héroe y reforzaba aún más la diferencia entre ambos. El cuarto trabajo había sido completado. Este desafío reveló una nueva faceta de Hércules, la del cazador estratégico, capaz de vencer no solo con fuerza, sino con control y astucia. También mostró que, incluso en medio de la gloria, el héroe seguía acumulando pérdidas y tragedias personales. Cada victoria lo acercaba a la redención, pero también recordaba que su camino heroico estaba marcado por el sacrificio.